Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una célula más. Estamos muy felices de poder estar conectados con ustedes. Como ven, aquí tengo unos invitados muy especiales para nosotros. Y bueno, yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás puedas hacer a un lado tu celular, todo lo que te pueda distraer y cerrar tus ojos por un momento. Yo sé que aún en cuarentena uno enfrenta muchas cosas, enfrenta pensamientos, enfrenta circunstancias, aún dentro de la familia, dentro de la casa. Y yo quiero invitarte que hoy puedas dejar todo a los pies de Cristo, que hoy puedas descansar en las manos de Dios, que sepas que Dios tiene todo el control de tu vida, que Dios tiene el control de todo lo que tú necesitas y sé que Dios va a proveer aquello que tú deseas. Así que, ¿por qué no nos acompañas en este tiempo? Padre, te damos gracias por esta célula. Gracias por un momento más, Señor, donde tú nos quieres ministrar. Señor, hoy te invitamos en este tiempo. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Hoy te invitamos a esta célula, te invitamos a nuestras casas. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas con poder. Hoy decidimos dejar todo lo que somos. Hoy entregamos, Señor, nuestras luchas. Entregamos las luchas en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, Señor. Entregamos las luchas, Señor, que hemos vivido dentro de casa. Esas luchas que a lo mejor nadie sabía que estábamos viviendo. Hoy las ponemos delante de ti. Te pedimos, toma el control, Dios. Que podamos entender que tú eres Dios. Que podamos ver que tú sigues reinando. Que tú no te has movido de tu lugar. Que tú sigues siendo el Rey de Reyes y te damos gracias. Por eso te adoramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú no nos has fallado. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, de tanta contingencia, tú has sido tan bueno con tu pueblo y tú nos has protegido. Gracias por la protección, Señor. Gracias también por usar a las autoridades, Señor, para protegernos, Dios. Gracias por esta cuarentena. Gracias por nuestra familia. Hoy te agradecemos por la provisión que tú has traído, Señor, de alimento semana con semana, Señor. Te damos gracias porque no solamente provees alimento, sino provees también de tu palabra. Hoy nos humillamos delante de ti, reconocemos que tenemos hambre y sed de tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Hoy queremos descansar en ti y te pido que traigas paz, Señor, en aquel corazón que está angustiado, en aquel corazón que está cansado, que tú lo renueves de fuerzas, Padre. Hoy pedimos que tu presencia nos transforme, que tú hables a nuestras vidas, Señor. No queremos salir igual, Señor, queremos salir diferentes, transformados. Padre, hoy queremos que tú seas el centro de esta célula. Hoy venimos en este tiempo, Señor, para escuchar tu mensaje. Queremos que tú nos des oídos para oír, Señor, tu voz. Queremos como Job, Señor, como Job dijo, que ahora mis ojos te ven, Señor. No solamente de oídas queremos conocerte, sino queremos tener un encuentro genuino contigo. Queremos conocer tu voluntad, Padre. Queremos saber quién tú eres. Queremos conocerte más y más. Por eso dejamos lo que somos a tus pies, para que tú, Señor, te reveles, para que tú, Señor, hagas lo que tú deseas en nuestras vidas. Hoy te pedimos, llénanos, Señor, llénanos de ti. Quita toda distracción, Señor, de nuestras vidas. Hoy aquietamos lo que somos, aquietamos nuestro espíritu, nuestra mente, para poder escucharte, para poder recibirte. Siéntete bienvenido en este lugar, siéntete bienvenido en mi casa, en mi familia. Sí, que tú eres bienvenido, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido y tú eres santo y te adoramos a ti, solamente a ti. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a nuestra célula, bienvenidos a la célula. Estoy muy feliz de ahora ser yo quien pueda ser un instrumento de parte de Dios para compartir la palabra. Es algo que ha estado en mi corazón. Yo creo que es algo que Dios ha ministrado mucho a mi vida y espero que Dios también pueda tocar tu vida, tocar tu corazón y ministrar a través de lo que está en su palabra, lo que Jesús habló. Y bueno, yo quiero que me acompañen, si traes tu Biblia, que puedas abrirlo en Lucas 22:44. Aquí ya lo tenemos listo. Dice:
y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este momento que vemos en la palabra es lo que Jesús le tocó enfrentar antes de ir a la cruz. Y me encantó esta historia, me encanta ese momento, porque nosotros vemos que al inicio de la humanidad, al inicio de toda la creación, había un paraíso, había también un huerto, había un jardín perfecto. Y en ese jardín estaba la creación de Dios, hecha imagen y semejanza de Dios. Ellos caminaban con Dios, habitaban con Dios, había gozo, había plenitud, había todo, había perfección en ellos. Pero hubo un momento donde en el jardín entró la maldición por causa de la desobediencia. Un solo hombre trajo maldición a toda la humanidad. ¿Y qué sucedió a partir de ese momento? Llegó la tristeza, llegó la agonía, llegó la maldición, llegó la ira, llegó el enojo, llegó todo lo que enfrentamos día a día como humanidad. Pero cuando volteamos a la vida de Jesús, yo veo por qué la importancia de escoger otro jardín. ¿Por qué escogió un jardín? ¿Por qué no lo hizo en una casa después de la última cena? ¿Por qué no se metió al baño, a una habitación? ¿Por qué un jardín? Porque Jesús sabía que él tenía que revertir lo que antes habían hecho. Entonces, en este huerto del Getsemaní, él dice la palabra que estaba arrodillado, él estaba angustiado. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte. Y yo creo que nadie ha estado tan angustiado como lo enfrentó Jesús. Cuando habla que las gotas de sudor se convirtieron en sangre, es porque los vasos sanguíneos explotaron de tanto estrés. Ahora, yo sé que muchos hemos enfrentado el estrés y ahorita estamos enfrentando un estrés, lo que es la economía, lo que está sucediendo, mucha gente perdiendo sus empleos, vemos la contingencia y es como, ¡ay!, empieza a llegar el estrés, la preocupación, pero nadie ha vivido el nivel de estrés que Jesús enfrentó. Y la verdad es que a mí me encanta esta historia porque cuando vemos que Jesús estaba arrodillado, vemos cómo Jesús empezó a tomar todo lo que nosotros éramos. ¿Para qué? Para traer bendición a nuestras vidas. En el momento, en el Edén, Adán trajo la maldición, pero Jesús estaba arrodillado y le decía: Señor, pasa de mí esta copa. ¿Y qué representaba esa copa? Jesús veía lo que estaba en esa copa y por eso él empezó a luchar contra la voluntad de Dios, porque Jesús fue a la cruz siendo humano. Jesús fue humano, se hizo humano, enfrentó todo lo que nosotros vivimos, y en eso a mí me enseña mucho respecto de cómo aún Jesús tuvo que luchar contra su propia voluntad, porque sabemos que a veces la voluntad de Dios va muchas veces en contra de la nuestra, si no es que siempre va en contra de la nuestra, o nosotros siempre vamos en contra de la voluntad de Dios. Y en ese momento Jesús luchó, era su voluntad luchando contra la voluntad de Dios, y Jesús estaba en un momento de agonía. Chin, ¿qué hago? Dios mío, es que es difícil, o sea, te amo, pero me cuesta trabajo, veo lo que hay en esa copa y no quiero tomar esa copa. En esa copa estaba todo el infierno, el castigo, la maldición, el pecado de todos nosotros. O sea, imagínate, Jesús nunca había pecado en la vida. Jesús no sabía lo que era el pecado porque él se guardó puro hasta ese momento. Pero cuando tomó la copa, él la bebió, y es como si él tomara el virus, y él tomó todo el virus y él se hizo esa enfermedad, él se hizo esa maldición, él se hizo el pecado en carne. Entonces ahí es donde Jesús, cuando veía esa copa, decía: no, Señor, no quiero eso, porque yo no conozco el pecado, yo no me quiero volver impuro. Entonces estaba la lucha, pero después en esa misma oración dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí fue donde tomó la copa y la bebió, y Jesús se decidió hacer pecado. Jesús decidió tomar nuestro castigo. Jesús decidió tomar nuestra aflicción. Todo lo que nos correspondía a nosotros, Él lo llevó en una copa amarga que la tomó. Y ahí es donde Dios empezó a ver todo lo que nosotros éramos en Él. Y Jesús empezó a sentir tanta agonía, empezó a sentir tanto dolor, porque sabía que era el momento donde también el Padre ya no podía estar con Él, donde iba a haber una separación entre Él y el Padre, porque el Padre no habita donde está el pecado.
Entonces Jesús estaba enfrentando la agonía más grande. No era la corona de espinas, no eran los clavos, no eran los latigazos, sino era el pecado, el castigo que iba a llevar sobre de él. Y la palabra de Dios habla en Isaías que él se hizo pecado, llevó nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Pero ¿qué también llevó en ese momento? A mí me impacta porque en ese momento fue la redención de la humanidad. Yo le decía a unos de mis discípulas, no fue el mundo, no fue el dinero, no fue tu trabajo, no fue tu familia, no fue tu nombre quien pagó por tu rescate, quien te rescató de las garras del enemigo. Fue Dios mismo con la sangre de su Hijo que pagó por ti. Entonces, si Él pagó, ¿a quién le perteneces? A Él. No le perteneces más al mundo. Y nosotros le pertenecíamos al diablo. El diablo quería hacer de las suyas con nosotros. Pero en ese momento fue cuando Jesús pagó el precio completo por la humanidad. Fue en el momento donde dijo, yo voy a rescatar a todos, no importa que esta copa sepa amarga. Y ahí fue la redención de la humanidad en ese momento. Y fue tan duro para él, tan difícil, que por eso empezó a sudar gotas de sudor como de sangre. Y en ese momento, cuando esa sangre cayó sobre el suelo, entonces esa sangre declaró victoria sobre el enemigo. Esa sangre en el huerto. Yo no sé si ustedes han visto la película de La Pasión de Cristo, no sé si ustedes también, pero una de las escenas principales es cuando él está en el Getsemaní y hay una serpiente como queriéndolo atacar y él le pisa la cabeza. Y eso es lo que sucedió en el Getsemaní. Cuando la sangre cayó sobre la tierra, ahí es donde el pie de Cristo pisó a la serpiente, pisó al enemigo y dijo, ahora ellos me pertenecen. Y ahí es donde Jesús pagó el precio completo. Y después siguió derramando otros derramamientos en su cabeza, en la espalda, en las manos, en los pies, en el costado. Pero la redención se culminó en ese momento, empezó en ese momento. Pero qué interesante que en un jardín entró la maldición, pero en un jardín se abrió la puerta a la bendición. Si tú estás con tu Biblia, acompáñame a Salmos 46. Fíjate lo que dice. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Esto es lo que Jesús hizo durante su ministerio. Y vemos que dice, el hacer tu voluntad me agrada. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y vemos cómo Jesús cumplió en ese momento la voluntad del Padre. Pero cuando vemos en Efesios que Pablo está escribiendo una carta y dice que se pongan la armadura de Dios, habla de la armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, el calzado del apresto del evangelio, de la paz, el escudo de la fe y la espada del espíritu. Pero hay algo que le faltó y es que no hay protección para la espalda. ¿Y qué sucedió en ese momento cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Él estaba a punto de enfrentar la traición. Cuando no hay protección en la espalda, ¿quiénes son los que tú esperas que te protejan? Los más cercanos. Pero ¿quiénes son los que más te pueden dañar? Los más cercanos. Ellos son los que tú les confías todo. Aquello que tú no tienes protección, tú dices, bueno, juntos nos protegemos, yo confío en ti. Pero de repente llegan y te clavan esa daga, ¡pum!, de la traición, de la infidelidad. Y sabes, Judas en ese momento, después de que Jesús derramó esa sangre, llegó a clavarle la espada en la espalda de Jesús, a traicionarlo, la espada de la traición. Y cuando yo buscaba la palabra traición, fíjate lo que significa. Dice que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. ¿Qué es lo que sucede con esta sangre?
Jesús derramó esta sangre para hacernos libres del poder de la traición. Porque Jesús fue fiel a la voluntad de Dios hasta la muerte. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros caminamos una vida sin Dios? A veces enfrentamos lo que es la infidelidad. Aún con Dios hemos enfrentado infidelidad, traición, y duele. Es un dolor tan profundo, es un trauma tan que se arraiga tanto al corazón que si no es sano empieza a llegar una amargura. Y es un dolor que nadie más lo puede entender más que el que lo está viviendo. Y Jesús en ese momento enfrentó el dolor de la traición, el dolor de que no me fueron fieles, de que aquellos que me dijeron que me amaban, aquellos que dijeron que iban a estar conmigo, no fueron fieles. Y que vemos antes de que Jesús fuera al Getsemaní. Él tuvo la última y gran cena. Y vemos cuando le dice a sus discípulos, alguien me va a traicionar y todo, pero después dice que mojó el pan y se lo dio en la boca a Judas. ¿Qué es lo que Jesús estaba demostrando ahí? Amor por Judas. Jesús amaba a Judas. Jesús le estaba diciendo, yo te amo y te alimento como un padre alimenta a su bebé, a sus hijos, y les tienes que dar en la boca porque los hijos dependen del padre. Y es lo que Jesús le estaba diciendo, te amo. Aun que Jesús sabía que el enemigo ya estaba entrando en Judas, Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo te amo. Yo te amo con todo lo que soy. Y le estaba dando una oportunidad como Judas, no lo hagas, arrepiéntete de eso. Pero en eso vio que Satanás había entrado en su corazón y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Haz lo que tienes que hacer, pero hazlo rápido. Y nunca vimos que Jesús tuvo un corazón ofendido. Me encanta mi Jesús porque aún en la cruz, sus últimas palabras, bueno, antes de decir consumado es, Él seguía pidiendo perdón por todos nosotros. Y clamar por todos nosotros significa que nos había perdonado. Porque yo no clamaría por alguien que yo no quisiera que fuera perdonado. Yo no clamaría por alguien que tengo resentimiento. Pero Jesús no tenía ningún resentimiento. Jesús amó a Judas hasta el final. Jesús le dijo, yo te amo. Pero la traición nunca va a producir fruto de honra, nunca va a producir ningún fruto de dignidad. A lo mejor te han traicionado o tú has traicionado. Pero en este momento Jesús quiere que tú entiendas que derramó esa sangre para que aquello que tú has vivido de infidelidad, porque no solo hemos enfrentado la infidelidad de no sé, el cónyuge, sino también en el gobierno, en todos los ámbitos sociales, la sociedad vive la traición, vive la infidelidad. En Salmo 55, lo que es el rey David también habla acerca de aquel que él confiaba, le decía, mi amigo, mi familiar, mi íntimo fue quien me traicionó. Aquel que me decía que me amaba fue aquel que me dio la espalda. Y yo creo que algo que vemos en Jesús es que el poder del perdón. Yo creo que no creo, es algo que mi papá siempre me enseñó. El perdón no es ningún sentimiento, es una decisión. Y con esta sangre Jesús te da el poder para perdonar. Te da el poder cuando tú dices, es que no siento perdonar, porque esta carne nunca va a sentir perdonar, nunca va a tener ganas de perdonar. Pero cuando aplicas esta sangre sobre tu vida, tú dices, Jesús, así como tú me perdonaste en ese momento, así como tú llevaste todo lo que yo era, dame la fuerza para perdonar. Y ahí es donde si Jesús doblegó su voluntad para hacer la voluntad del Padre, con esa sangre tú puedes doblegar tu voluntad para hacer la voluntad de Dios y perdonar. Porque la voluntad de Dios es que perdonemos así como Él nos perdona. El Padre nuestro que dice, no, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es lo que nos enseña? Dios quiere que perdonemos así como Él nos perdona. Él perdona y olvida. El mundo enseña, perdono pero no olvido. Y perdonar de todo tu corazón es de tus recuerdos, de tus sentimientos, de tu mente, es todo, olvidarlo por completo. Y también vemos que la fidelidad es una decisión. Por eso yo te quiero invitar que hoy tú puedas tomar la decisión de ser fiel. Porque la fidelidad no es un sentimiento, es cuestión de voluntad. Pero si tú estás luchando tu voluntad contra la de Dios, entonces no vas a aprender a ser fiel. Pero cuando rindes tu voluntad a los pies de Cristo y quieres hacer la voluntad de Dios, tú te vuelves fiel. Y alguien que me impacta de la vida de fidelidad es David. David lleva con nosotros, ¿cuántos años? 17 años. Me impacta porque David, él
ha permanecido a pesar de, y yo quiero que nos cuente la historia. David, bueno, cuéntanos a los cuántos años llegaste, por cuántos líderes has pasado, cuáles fueron tus experiencias y qué es lo que te ha mantenido aquí. Bueno, pues hola a todos. Yo llegué aquí a la iglesia en enero del 2003, ya llovió, y yo no llegué a una célula ni llegué a una reunión de domingo, sino que a mí me tocó llegar a una reunión de intercesión. Se reunían a interceder a las 8 de la mañana y el auditorio de la iglesia estaba, bueno, los que conocen, en Jardines, y era un lugar más pequeño. Y yo me acuerdo la primera vez que entré, pues dije, ¿a poco esto es una iglesia? ¿No? Se me hizo muy raro. Pero empecé a ver cómo era intercesión y empecé a ir un lunes y para el viernes todos empezaban a contar los testimonios de cómo Dios había contestado la oración. Y eso empezó a mí a hacer como que un poquito de curiosidad. Más adelante empecé a venir en enero a la iglesia de ese 2003, de ese año, pero yo no recibí a Jesús en mi corazón sino hasta agosto. Sí, fue mucho tiempo después que yo entregué mi vida a Jesús. Ahora, cuando yo llegué aquí yo era un adolescente, yo tenía 14 años y yo estaba viviendo pues todos los retos que vive cualquier joven, cualquier adolescente y todo, pero yo sentía que yo estaba peleado con Dios. Entonces empecé a venir a la iglesia y me empezó a gustar, tuve la oportunidad de ir a un encuentro, fue la mejor decisión que pude haber tomado de reconciliarme con Dios y empecé a caminar. Muchas veces nosotros cuando regresamos de un encuentro vivimos como una etapa de una luna de miel en el Señor, ¿no? En el ministerio, donde todo está bien y todo es maravilloso, pero siempre el enemigo se encarga de que en esa etapa quiere tumbarla y empieza a venir problemas, situaciones. Yo cuando fui a mi encuentro yo tenía 14 años y empezaron a haber problemas en mi casa, con mis papás, empezó a venir muchas cosas y en la escuela, o sea, en diferentes lugares, y empezaron como que al mismo tiempo sobre mí. Y yo lo primero que pude haber dicho fue, ¿sabes qué, Dios? Si tú eres tan bueno, ¿por qué me pasa esto? Nos vemos, yo me voy a mi vida como estaba. Pero yo entendí una cosa, yo dije, Dios, yo no entiendo lo que está sucediendo a mi alrededor, solamente tú lo entiendes. Y no me interesa saber cómo se va a solucionar, pero tú lo vas a solucionar. Y sabes que Dios se encargó, mientras yo era fiel con Él y pasaba lo que pasaba en mi casa o en mi escuela o en situaciones, yo seguía siendo fiel aquí en la iglesia y el Señor se encargaba de resolver todo. Mira, yo he estado aquí en la iglesia, he pasado por varios líderes, los primeros líderes el primer líder que yo tuve, perdón, se fue de la iglesia y luego tuve otro y un matrimonio y se fueron de la iglesia y luego tuve otros líderes y se fueron de la iglesia y yo entendí una cosa, no se fueron por mi culpa, aclaro, pero yo entendí una cosa, muchas veces las personas vienen a la iglesia por una persona y no vienen a la iglesia por Dios. Yo tomé la decisión, dije, Dios, yo voy a ser fiel a ti, al liderazgo que tú has puesto sobre mi vida. Y cuando tú eres fiel con Dios, inclusive si tú no eres fiel con Dios, Dios es fiel. Pero cuando tú eres fiel con Dios, Dios te recompensa. Dios me permitió hacer cosas que yo no me imaginaba que podía hacer solamente por permanecer, ¿sí? Me ha tocado pasar o vivir de todo aquí en la iglesia, en los 17 años que tengo aquí en la iglesia, he visto de todo, me ha pasado de todo, me ha pasado enfermedades raras, pero he sido fiel y el Señor siempre es fiel para conmigo. Yo hace algunos años comencé con la fotografía y ahora Dios me ha bendecido con equipo que yo nunca me imaginé que iba a tener, que yo soñaba y algún día, pero ese día llegó. Y yo te quiero decir una cosa, mira, de pronto tú estás aquí en la iglesia o eres una persona nueva y estás viviendo dificultades. La única forma de salir de esas dificultades es yendo con Dios. Tenemos una tendencia a los seres humanos de que si empieza a haber problemas, busco la salida fácil. Pero Dios te dice, ¿sabes qué? Yo no soy la salida fácil, yo soy la salida definitiva. Busca a Dios, sé fiel con Dios. Él te va a levantar.
Personas aquí, mientras yo estaba en la iglesia, he sido traicionado por personas, pero yo volteo a Dios y Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te da un propósito a tu vida. Mira, yo sé que los jóvenes ahora es muy fácil para ellos, sobre todo ahora que están en sus casas con tanto tiempo libre, pero yo les digo a los jóvenes, mira, no hay excusas para alejarte de Dios. Si tú estás en una escuela que no es cristiana, en una escuela donde hay muchas tentaciones y todo, no hay excusas. Yo sobreviví mi carrera, mi preparatoria, mi secundaria, sin desviarme del camino. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente tienes una convicción de quién es Dios en tu vida, tú no tienes ojos para el mundo. Si tú eres joven, yo te digo en esta tarde, regresa a los caminos de Dios porque vale la pena. Estos 17 años que he estado en los caminos del Señor han sido los mejores 17 años de mi vida. Aquí conocí a mi esposa, pero Dios proveyó todo lo de la boda. Él pagó todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido fieles a Él. Y cuando tú eres fiel a Él, el Señor te bendice de una manera sobrenatural. Entonces yo te quiero animar en esta tarde. Checa tu corazón. Checa si has sido fiel a Dios. Checa si te has desviado en cualquier momento difícil, porque momentos difíciles vas a tener. El Señor nos dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. ¿Sí? Si tú eres fiel al Señor, hay protección sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu familia. Entonces yo te dejo con ese pensamiento, vale la pena ser fieles al Señor. Wow, me impactó, no sé si ustedes cuando dijo que aunque no seas fiel, Dios iba a ser fiel. Y es verdad, yo lo he visto. Y bueno, David, ¿fue fácil ser fiel? No. Yo me acuerdo que me tocaba verlo en la oficina de mi papá a veces llorando, como que en la lucha. La fidelidad no es fácil, y vuelvo a repetir, es una decisión. Y yo sí estoy muy agradecida cada que veo a David y digo, wow, es algo que admiro muchísimo. Es alguien que, a pesar de todo lo que ha sucedido en la iglesia alrededor de nosotros, él ha permanecido. Él ahí ha estado. Pero es lo que vemos en su vida. No nos sigue a nosotros, sigue a Dios. Y es un mensaje, ese es el mensaje de él. Toda su vida lo que él refleja es sigue a Dios. Y desde que lo conocemos hasta ahorita, nunca lo hemos visto que haya perdido la pasión por Dios ni el primer amor por Dios. Claro que ha vivido luchas, pero hemos visto cómo Dios lo ha protegido, lo ha guardado, y de verdad que yo lo admiro mucho y sé que Dios lo va a llevar a cosas aún mayores de las que él se imaginaba. Algo que la humanidad puede vivir es el golpe más duro de la traición llamada infidelidad. Cuando estábamos antes de casarme, el gobierno nos exigía un prematrimonial que ellos dan para podernos dar un certificado, para poder tener ¿cómo se dice? El certificado el acta de matrimonio. Entonces tuvimos que ir a nuestro prematrimonial, que duró 4 horas ahí sentados, y nosotros no queríamos, nos negábamos. Al final de cuentas aprendí mucho, pero algo que me llamó mucho la atención es cuando dijeron la estadística actual de Durango, y dijeron somos el número 2 nacionalmente, primero el número 2 en divorcios. Cuando dijo eso, entonces explicaron el por qué era obligatorio el prematrimonial. Entonces cuando dijo número 2 en divorcios nacionalmente, a mí me impactó y dije, esta es la condición de todas las familias de Durango. Y yo quiero que tú entiendas, la infidelidad desconecta el corazón de las familias enteras, desestabiliza a los hijos y deja a cada miembro de la familia sin horizonte. Deja sin propósito, sino que tú sepas que esta sangre puede redimirnos de esta herida tan profunda de lo que es la infidelidad. Hay una historia de una pastora que en la clase de niños le dijo, bueno, hoy vamos a hacer unos dibujos de su familia. Entonces dice que se acercó a un niño y vio que era un señor en un aeropuerto, y le dijo, ¿y qué es esto? Dice, es mi papá en el aeropuerto. Y le dice, sí, ¿y qué hace en el aeropuerto? Entonces él le decía, es que hace 2 años mi papá se fue y ya nunca regresó, y mi sueño es es poderlo encontrar en un aeropuerto. Aquí, ¿qué vemos? Vemos la actualidad de las familias. Yo creo que
esta sangre tiene el poder para restaurar las familias. La palabra de Dios es muy clara y habla que en los últimos tiempos el corazón del Padre volvería al corazón del Hijo y el del Hijo al Padre. Por eso yo quiero animarte que aquello que tú has vivido, a lo mejor tú enfrentaste la separación de tus papás y has luchado con eso toda tu vida y tú dices, no quiero vivir eso en mi matrimonio. A lo mejor eso ha sido la raíz de tantas cosas que te ha tocado vivir: enfermedad, situaciones financieras, dolor en el corazón, y tú dices, ¿cómo puedo salir de esto? La sangre de Jesús es aquella que te puede sanar del dolor de la infidelidad y de la traición. Algo que me impactó al leer el libro de Victoria por la sangre de nuestro pastor César Castellanos, en ese libro viene la explicación de los derramamientos de la sangre de Jesús. Y también él hizo, aprovechando, él hizo la de tan solo una gota, un pocketbook que es más pequeño, es todo el libro de Victoria por la sangre comprimido para que lo puedas leer rápido y sea práctico y lo puedas entender. Pero algo que leí ahí que me impactó mucho es, dices, la infidelidad es un acto de egoísmo. La traición, como digo, se ve en todas las esferas y bueno, aquí yo tengo a mis amiguitos y bueno, ellos ahorita nos van a contar su testimonio. Cuéntenos cómo fue su vida antes de conocer a Cristo. Hace rato estábamos platicando y Jorge es como ni siquiera quiere recordar de lo que él vivía antes, pero gracias a Dios por la sangre de Jesús que lo rescató, que lo redimió. Entonces, ¿quién quiere contar cómo fue su matrimonio antes de cómo empezaron? Todas sus luchas. ¿Quién? Sí. Hola a todos. Bueno, yo quiero contarles cómo fue que pues, yo vivía antes de conocer al Señor. Primero mi mamá pues siempre estuvo perseverando por mí mucho tiempo en oración y siempre confiando que pues Dios haría algo en mi corazón. Entonces yo me casé con mi esposa y eso fue en el 2010 y empezamos a seguir nuestro camino según nuestra propia prudencia. Entonces yo vivía una vida desordenada, una vida pues muy mal, ¿verdad? O sea, tenía un desorden completo, trataba mal a mi esposa, llegué a herirla de distintas maneras. Entonces yo también me di cuenta cuando conocí al Señor Jesús que por qué yo era así, porque yo sufrí muchas traiciones cuando el simple hecho de desde ser niño hubo muchas marcas que había en mi corazón de que personas que me defraudaron, incluso por ejemplo la persona que debía apoyarme como mi padre, pues la verdad me dio la espalda. Un día se me ocurrió buscarlo porque no vivían juntos él y mi mamá, y en ese entonces cuando fui a buscarlo me dio la espalda, me lastimó, me ofendió tanto, tan fuerte, que incluso lloré, ¿verdad? Y la verdad eso me hizo como duro, me hizo ser una persona amargada, estar a la defensiva. Entonces trataba con ir a las personas, trataba mal a las personas, trataba mal a mis seres queridos, trataba mal a mi esposa. Y pues la verdad cuando yo llegué a un punto de dije, Señor, porque ya me había predicado mi mamá, yo no quería entender, porque yo, no, yo la verdad era muy incrédulo, pero siempre sentía en mi corazón, siempre sentía en mi corazón que yo nací con un propósito, por eso estaba aquí en la tierra. Entonces, un día que fue lo último, fue la última vez que me salí con mis amigos, porque siempre me salía y dejaba a mi esposa. Yo estaba mal en las drogas, en el alcohol. Jesús me sacó de ahí. Entonces yo le clamé con todo mi corazón. Y yo dije, pero ¿quién soy yo para hablarle al Señor? Pues, o sea, tantas cosas malas que he hecho, o sea, ¿cómo Él me va a ayudar? Entonces el Señor Jesús vino y fue sorprendente porque en mi casa yo tuve mi encuentro con Él y Él me perdonó y Él sanó mi corazón. Entonces yo tenía que restaurar, tuve que trabajar mucho para poder restaurar nuestra relación, yo y mi esposa. Y yo quiero que mi esposa les cuente cómo fue cuando pues empezamos a caminar con Cristo, porque pues su corazón estaba muy lastimado a causa de lo que yo le había hecho.
Hola, buenas tardes. Pues fue un tiempo de verdad retante. Mi esposo ya había tenido su encuentro con Jesús, empezamos a acercarnos a él, pero había algo en mi corazón que me inquietaba. Y era de que yo decía, él me fue infiel, pero yo le preguntaba a él y le decía, Jorge, ¿me fuiste infiel? Y me decía, no, no. Pero llegó en un tiempo donde Dios le habló a él y me decía, tienes que decirle la verdad. Entonces, en ese día recuerdo muy bien que estábamos con nuestros líderes y dice mi esposo que Dios le dijo en ese instante que tenía que decirme la verdad. Entonces me dijo, ven, quiero hablar contigo. Entonces me dice, la verdad, sí te fui infiel. Entonces fue un tiempo así como que yo me quedé, ¿qué? Pero yo sabía que sentía en mi corazón que sí me había sido infiel. Pero fue algo tan duro, un proceso tan duro para mí que incluso mi líder me decía, perdónalo. Y yo lloraba y decía, es que es algo muy difícil para mí. Y ahí pude comprender que Jesús sintió el dolor que yo sentía. Entonces decía, si Jesús pudo perdonar a su discípulo que lo traicionó, entonces yo puedo perdonar a mi esposo. Y me decía mi líder, perdónalo. Y yo decía, te perdono. Pero yo lloraba y decía, te perdono y te perdono. Y me dijo, aún así, 100 veces tengas que repetirlo, te perdono. Dice, vas a trabajar bastante tiempo. Y bueno, estuvimos avanzando con Dios y algo me inquietaba en mi corazón yo decía, te perdono, pero sentía algo así como que siento algo todavía que me duele. Entonces, hace poco nos acabamos de casar en diciembre y yo sentí que cuando estábamos ahí, que la pastora estaba hablando con nosotros y me dijo, ¿aceptas a Jorge como tu esposo? Y yo, acepto. Pero yo sentí que algo se rompió en mi corazón y he comprendido que la sangre de Jesús tiene el poder. Entonces, si Jesús sufrió y la traición fue tan dura para él, igual para mí, yo he comprendido, sí se puede perdonar. Entonces, de ahí, desde mi boda para acá, hemos tenido experiencias magnificantes. ¿Por qué? Porque mi boda, yo decía, ya tenemos 10 años de casados, digo, casados por el civil, pero yo anhelaba casarme por la iglesia, yo necesitaba tener la bendición de Dios, pero algo me decía a mí, no, ya para qué, ya tienen 10 años, ya para qué, pero Dios cumplió ese gran sueño porque era un anhelo mío, hasta incluso lo tenía en mi libro de los sueños. Y hace poco tiempo estábamos viendo el libro de los sueños y le digo, mira amor, Dios cumplió esto, esto y esto y esto y esto, y mira hasta la boda. Y me quedé viendo porque ya tenía desde hace mucho tiempo yo queriendo anhelar casarme. Y bueno, gracias a Dios nos casamos, Dios cumplió el sueño y pues aquí estamos. Wow, me encantan las dos historias, la historia de fidelidad y la historia del perdón. Yo sé que a lo mejor tú estás enfrentando este dolor tan fuerte que tú dices, no tengo la fuerza para perdonar, no quiero perdonar, fue injusto lo que me hicieron, yo no hice nada para merecer esto. Porque a lo mejor no te quisieron desde el vientre, a lo mejor te quisieron abortar, te abandonaron, yo no sé lo que te tocó vivir, pero en ese momento, por eso Jesús fue a la cruz por amor a ti y a mí, fue a la cruz y estuvo en ese tiempo del Getsemaní, tuvo un tiempo con Dios. ¿Para qué? Para derramar su sangre, para rescatarte a ti y a mí, para que tú hoy puedas perdonar, para que te sientas perdonado. A lo mejor tú fuiste el infiel, a lo mejor tú fuiste el que traicionó y tú dices, es que no me puedo perdonar, es que siento que no merezco el perdón, pero sabes, Jesús y Dios ya te perdonaron, porque Jesús fue a la cruz por ti, para decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y yo quiero que tú entiendas, si vimos que Jesús fue traicionado y que Jesús derramó sangre, no solamente fue traicionado por Judas, fue traicionado por todos los discípulos, fue traicionado por nosotros, por toda la humanidad. Y si Él vivió eso y lo vemos en una gran angustia que derramó su sangre, ¿qué representa esa sangre? Nuestro antídoto, la cura perfecta para nuestro corazón que ha estado herido, para nuestro espíritu que a lo mejor estaba amargado. La palabra de Dios dice que no nos encuentre Dios en amargura. La amargura también puede ser contado como pecado.
Y yo creo que Dios en estos tiempos nos permitió estar encerrados con la familia, que salgan los brotes. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanarte. Dios quiere arrancar la amargura de tu corazón. Sabes, la palabra de Dios habla que cuando hay salvación hay gozo. Y si no hay gozo en tu casa, aunque tú seas salvo, entonces es que hay raíces de amargura por falta de perdón. Yo recuerdo que yo llegaba con mi papá y le decía: es que es injusto lo que me hicieron. Y él me decía: perdona. Y yo: no quiero perdonar, no. Y me dice: mira, te voy a enseñar. Dice: clávalos en la cruz como fue clavado Jesús, y que les duela. Imagínate que les clavas las manos. Dice: pero después los tienes que perdonar. Dice: clávalos, perdónalos y bendícelos. El único que te da la fortaleza para perdonar es Jesús. Por eso yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero que hoy tú entiendas que lo que Jesús enfrentó en ese momento que vemos en Lucas 22:44, que sudó gotas de sudor como de sangre. Esa sangre tiene el poder para arrancar la amargura, para arrancar la ira, para arrancar el enojo que has enfrentado, para arrancar esa falta de perdón, el rencor, el dolor de abandono, para arrancar todo ese rechazo que tú enfrentaste, toda esa infidelidad que hemos vivido. Esa sangre tiene el poder para arrancarlo y que darte un corazón fiel. Por eso yo quería que ustedes escucharan a David, porque él representa lo que la sangre de Jesús hace. La sangre de Jesús da un corazón fiel, da un corazón perdonador. En Juan, vemos que en Juan 14:10, no lo voy a leer por el tiempo, pero habla cómo Jesús hacía la voluntad del Padre y le decía: Señor, yo dije lo que tú querías, no dije mi mensaje. Jesús nunca vino a dar su propio mensaje. Jesús nunca vino a hacer lo suyo, sino Él vino a negarse para hacer siempre la voluntad del Padre. Y yo creo que Jesús fue el más fiel a Dios en todas las cosas. Y lo que Jesús es, hoy quiere ser derramado en tu vida. Que tú seas fiel a Dios. Dios busca un pueblo fiel. Estos tiempos, ahora que estamos en ayuno, nuestra pastora Rebeca decía: este es un tiempo no para hacer otro ayuno, sino que sea el ayuno más importante de nuestras vidas, donde clamemos misericordia y que Dios nos apruebe para que nos halle fieles. Y yo sé que Dios está buscando un pueblo fiel. Dios está buscando gente que lo ame por sobre todas las cosas. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y yo quiero que tú medites en aquello que había sido una lucha. Como decía Jorge, yo dañé porque fui dañado. A lo mejor tú no quieres dañar y sientes que estás dañado, sientes que estás dañando a las personas, te sientes tan herido y por eso hieres sin querer hacerlo. Pero hoy que Jesús quiere sanar esa herida, hoy Jesús quiere sanar tu corazón. Jesús, te damos gracias. Muchas gracias por lo que enfrentaste en la cruz. Gracias por lo que hiciste, Señor, en ese huerto, porque llevaste la copa de maldición de nuestras vidas. Jesús, hoy ponemos delante de ti la vida de aquellas personas que han vivido infidelidad. La vida, Señor, de todos aquellos que fueron abandonados por sus padres, abandonados por su familia, que fueron rechazados, Señor. Todos aquellos que han vivido la traición, Señor. Aquellos que ni siquiera eran queridos desde el vientre. Aquellos, Señor, que cuando estaban en el vientre sus mamás quisieron abortarlos. Tú conoces el dolor profundo que ellos están viviendo. Tú conoces el dolor que está latente en el corazón de las familias. El dolor tan profundo que dejó a familias sin dirección, sin poder soñar. Que dejó, Señor, el corazón de los hijos desconectados al corazón de los padres. Hoy clamamos la sangre que derramaste de tu frente cuando estabas en el Getsemaní. Hoy la aplicamos sobre nuestras vidas, sobre cada familia que está viendo en este momento. Y clamamos, Jesús, que hoy el poder de esta sangre absorba todo espíritu de traición, todo espíritu de infidelidad que fue activo y pasivo. Hoy declaro que esta sangre absorbe todo dolor de la traición, todo efecto de la traición, todo veneno que trajo amargura, que trajo enojo. Hoy declaro que esta sangre absorbe el dolor del abandono.
el dolor del rechazo. Señor, y yo te pido que quites la desilusión del corazón, que hoy tú quites toda frialdad y nos des, Señor, la capacidad de perdonar a aquellos que nos hirieron como tú nos has perdonado. Jesús, necesitamos tu fuerza para perdonar. Sabemos que es una decisión y hoy tomamos la decisión de perdonar a aquellos que nos dañaron, aquellos, Señor, que nos lastimaron cuando no fue justo, Señor, lo que hicieron. Y nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Pero hoy, Jesús, que hoy este amor perfecto nos cubra y nos dé la gracia para perdonar. Hoy decidimos perdonar de todo nuestro corazón y te pedimos, Jesús, sana toda herida en las emociones, toda herida desde un pasado. Llena cada vacío, Señor, cada vacío. Sabemos que tú eres el único que protege nuestras espaldas. Y así como decía David, Señor, que aunque nosotros hemos sido infieles, tú sigues siendo fiel. Y hoy pedimos que nos des un corazón fiel, Señor. Danos un corazón fiel a ti. Hoy decidimos, Señor, ser fieles. Entregamos nuestra voluntad, Señor. Toda pasión desordenada. Hoy entregamos todo lo que somos. Y hoy declaramos, Señor, que esta sangre nos da tu corazón fiel. Tú fuiste fiel al Padre. Tú te negaste a ti para transmitir el mensaje de Dios. Y hoy te pedimos, danos esa misma fidelidad. Fidelidad a ti, fidelidad en los matrimonios, fidelidad en las familias, fidelidad, Señor, en aquello que tú nos has confiado. Hoy te damos gracias porque no nos dejaste solos en este mundo, sino tú trajiste el poder de esta sangre para pisotear la cabeza del enemigo, para rescatarnos y para declarar la victoria. Señor, te doy gracias porque de ahora en adelante caminamos con un corazón sano, un corazón redimido por ti, y te damos gracias porque esta sangre pagó el precio completo por nuestra salvación. Es en el nombre de Jesús. Y si es la primera vez que tú escuchas este mensaje y tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy quiero invitarte a que tú le des la oportunidad. Cuando tú invitas a Jesús, todo en ti va a cambiar. El gozo va a llegar, la sanidad va a llegar. Por eso darle la oportunidad. Yo sé que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Si te mandaron este link, si tú dices no tenía ganas, pero bueno, lo pusiste, es porque Dios usó a esa persona. Dios usó cualquier persona para mandarte el link y decirte: te estoy buscando, te amo, yo di mi vida por ti. Entonces quiero hacer una invitación, que puedas hacer una oración sencilla junto conmigo y decir: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Te doy gracias porque me buscaste y me encontraste. Hoy acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que fuiste a la cruz y diste tu vida por amor a mí. Hoy te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te doy gracias porque de ahora en adelante puedo caminar en tu luz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, felicidades, ahora ya eres parte de nuestra familia. El cristianismo, Jesús no es ninguna religión, es una relación, y Jesús quiere que tú te aprendas a relacionarte. Si tú no sabes qué sigue y no has estado conectado con una célula, va a aparecer aquí un code o un link para que tú puedas escanearlo y puedas poner tus datos, porque queremos orar por ti, queremos estar al pendiente y que un líder pueda contactarse contigo y estar orando por tus necesidades. Y bueno, muchas gracias por haberse conectados. Queremos seguir animándolos. Yo sé que todo esto es parte de su generosidad. Todo lo que se hace es por la generosidad de ustedes, y queremos agradecerles y seguir animando. Sean generosos. Como iglesia queremos seguir dando y ayudando a la sociedad con despensas. Por eso, si tú tienes algo que tú puedes aportar, ya sea financieramente o si tienes arroz, si tienes frijoles, aquello que tú puedes aportar para poder ser parte del bien en estos tiempos de contingencia, yo te pido que tú puedas contactarte con tu líder para poder sembrar y seguir siendo de bendición para nuestra ciudad. Nos vemos mañana en nuestra intercesión 7 de la mañana a través de Instagram en la cuenta de MCI Durango. Bye bye.
Muchas gracias a Misión Carismática por el apoyo que nos están dando y muchas bendiciones para la familia Howard. Quiero agradecer a la Misión Carismática Internacional Durango por este apoyo que nos dieron cuando más se necesitaba y bendiciones a la familia Howard. Y le damos gracias a la familia Howard por parte de MSI por la despensa y la ayuda que nos dan en estos momentos. Que Dios los bendiga. Dios les dé más para seguirnos ayudando a todos los que necesitamos y a más personas que necesitan en esta ocasión. Dios los bendiga y estoy muy agradecida porque me va a ser de mucha utilidad y Dios bendiga a esta familia.